Cada noche cruzamos el umbral hacia un mundo mágico y misterioso. Ahí todo es posible. Volar, nadar y comunicarse con los delfines, o reencontrarse con seres queridos que ya partieron. Pero al despertar decimos, solo fue un sueño. Y de esta forma rechazamos el precioso valor que tiene 1/3 de nuestra vida. Sin embargo, hay una manera de obtener el máximo beneficio del mundo onírico: los sueños lúcidos, cuando somos conscientes de que estamos soñando y continuamos en el sueño. A veces se confunden con un sueño vívido o muy intenso, pero no son lo mismo. La clave es la conciencia, que abre la posibilidad para transformar el sueño, romper barreras limitantes o preguntar al mismo sueño qué significa. Vencer miedos, comprender y sanar emociones, practicar habilidades sin ningún riesgo. Todo mientras tu cuerpo descansa, duerme y se repone. Buenas noches. Soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a acompañar para ayudarte a tener sueños lúcidos. Para ello vamos a utilizar la técnica conocida como SILT o sueño lúcido iniciado por los sentidos. Es una técnica sumamente sencilla y eficaz que te facilitará tener sueños lúcidos incluso aunque nunca hayas tenido ninguno. Es simple, sutil, poderosa. Este vídeo tiene 2 partes. La primera está pensada para ayudarte a relajarte y dormir, en la que también haremos una primera exploración de la técnica. Por eso, al menos la primera vez, te recomiendo que escuches y sigas la técnica sin dormirte. Pero solo hace falta hasta que pasemos a relajar el cuerpo. Entonces ya te puedes soltar y olvidarte, porque el objetivo de la primera parte es dormir y descansar, incluso aunque no quieras tener sueños lúcidos. No te preocupes si te duermes durante todo el vídeo, está bien. Tras un tiempo de solo música, comienza la segunda parte en la que vuelvo a guiarte otra vez. En la parte SILT se repiten los ciclos que caracterizan a la técnica. En cada ciclo tu atención irá alternando entre 3 sentidos: tu vista, tu oído, tu tacto. ¿Cómo y cuándo hacerlo? Cuando lleves 4 a 6 horas de sueño, despertarás seguramente por la necesidad de ir al baño. En ese momento realiza alguna actividad sencilla durante unos 5 minutos, sin utilizar pantallas que te despertarían en exceso. Si ves que te puedes dormir con facilidad, haz el ejercicio en posición sentada. Los primeros ciclos serán más rápidos, luego irán siendo más lentos. Este suave ciclo de observación despierta tu conciencia sin perturbar tu descanso, facilitándote así tener sueños lúcidos. Para ir fácilmente a esta segunda parte, utiliza los capítulos que encontrarás en la descripción del vídeo. Si no sabes cómo, encontrarás tutoriales sencillos en YouTube. Al terminar los ciclos, permite que el sueño venga otra vez. Hazlo así todas las noches e irás notando resultados. No es necesario notar nada extraño durante la práctica para tener éxito en lograr sueños lúcidos. Si deseas saber más, encontrarás en la descripción del vídeo títulos de libros que te guiarán. No olvides suscribirte y dejar tu like. Coméntanos cómo te ha ido. Eso ayuda enormemente al canal. Para comenzar, utiliza un volumen mínimo, pero que sea cómodo para ti. Túmbate en la cama, boca arriba, con los brazos y piernas ligeramente separados. Deja que cabeza, cuello y espalda descansen alineados sobre la almohada y la cama. Si debido a algún problema de salud esta postura no es adecuada para ti, escoge otra procurando que tu cuerpo esté lo más relajado y estirado posible. Esta posición es importante al comienzo, pero cuando sientas el sueño acercarse, cambia a tu postura preferida para dormir. De hecho, es mejor dormir de lado
que boca arriba. Esta noche podrías descubrir que estás soñando. Y en ese instante surge la alegría inmensa. Experimentas la libertad. La libertad de volar, de preguntar, de sanar, de descubrir el increíble poder que vive en ti. Acomódate. Comenzamos. Mira la penumbra de la habitación en la que te encuentras. Afloja la mirada al observar la oscuridad en un punto del espacio sin mirar nada concreto. Escuchas mi voz, los sonidos que puedan llegarte de tu cuerpo y del exterior. Seguramente ahora en la noche, más suaves y apagados. Respiras despacio, con calma, por tu nariz, sintiendo cómo tu abdomen sube con suavidad cuando tomas aire y desciende relajado cuando lo sueltas. Inhalas. Retienes un instante y exhalas despacio, cerrando los ojos con suavidad. La oscuridad te acoge, te invita al descanso y te protege en su abrazo de silencio. Oscuridad, silencio, quietud. Vuelves a inhalar notando cómo tu abdomen sube. Retienes un instante. Exhalas despacio, con calma. Retienes otro momento. Observas tu respiración de la misma forma que observarías el ir y venir de las olas en una playa serena. Con los pies desnudos en el agua, cierras los ojos. La luz cálida del sol acaricia tu rostro, atraviesa tus párpados cerrados. Una ola llega, besa la orilla con suavidad, inhalas con calma. La ola regresa de nuevo al mar. La ola se retira, deslizándose de nuevo hacia el mar. Y tú exhalas despacio, como esa ola que regresa sin prisa, acariciando la arena y las conchas de nácar, dejando tras de sí una estela de espuma, de silencio y paz. Tomas aire.
lo sueltas. Dentro. Fuera. La ola viene. Regresa. El mar respira. Tú respiras. En total calma, serenidad, paz. Y así, sin esfuerzo, como esa ola que juega con el sol y la arena, cada vez que tomas aire, inhalas relajación, bienestar, serenidad. Y otra vez, sin esfuerzo, cada vez que sueltas aire, como esa ola que se abandona al regreso, sueltas toda tensión, todo cansancio, todo peso que aún pudiera quedar. Lo entregas, lo sueltas, lo dejas ir, en paz, en quietud. Sientes tu respiración. Este latido de la vida que marca el ritmo de tu existencia. Percibes cómo tu respiración y tu mente se aquietan, se calman, según profundizan en este ahora de presencia plena, fuera de los límites del tiempo. Intuyes la inmensidad de una realidad mucho más grande que tú y con la que te conectas. Amor puro, paz perfecta, sabiduría eterna. Te guía, te orienta. Sientes que te espera, que siempre lo ha hecho. Sueltas amarras. Como la nave que en la noche se orienta por la estrella polar, tu intención permanece en tu conciencia guiando tu descanso. Y cuando los sueños comiencen en el teatro de la mente, tu estrella te recordará: ¡Hey! Estás soñando. Y esa conciencia dará paso a lo excepcional e increíble, a la magia y a la alegría más intensa y sincera. Estás aquí. Estás a punto. Y tus sueños también. Trae a tu memoria un sueño reciente que hayas tenido. Alguno que contenga elementos
absurdos e imposibles. Quizá estabas con un personaje famoso o con un ser querido que partió, tu casa era extraña y diferente, tu cuerpo era distinto del real o volabas. Y, como siempre en los sueños, no habías llegado allí de ninguna forma, sino que simplemente apareciste de repente en esa escena. Imagina que vuelves a tener ese sueño y que al notar esas incongruencias te dices, qué curioso, esto no es posible, debo estar soñando. Y entonces haces una prueba de realidad, como flotar en el aire o estirarte un dedo y alargarlo como si fuera plastilina. Y entonces confirmas, estoy soñando. Visualízalo para fortalecer tu intención. Lleva ahora tu atención a la oscuridad que ves detrás de tus párpados cerrados. Mantén los músculos de tus ojos relajados, descansando tranquilos en esta profunda quietud. No hay nada que buscar, nada que enfocar. Permíteles simplemente estar, como si miraras al lejano horizonte donde el mar se funde con el cielo, como si contemplaras el firmamento estrellado. Tal vez surja alguna forma sutil, algún destello leve en los bordes de tu visión. No hagas nada, solo observa, sin forzar, sin dirigir. Deja que tus ojos permanezcan quietos, relajados, abiertos a esta oscuridad, observadores de este manto azabache de la noche.
Dirige ahora tu conciencia con suavidad y serenidad hacia el suave tapiz de sonidos que te envuelve. Escucha sin buscar, sin juzgar. Los sonidos de la vida en tu propio cuerpo. Quizá el suave y sutil sonido de tu respiración, como olas tranquilas en un mar interior de paz perfecta. Extiende tu escucha a los ecos del mundo. El sonido de mi voz que te guía u otros sonidos de la noche dentro o fuera de la casa. Y como el papel sobre el que el músico traza las notas, percibes detrás de cada sonido el profundo silencio, la paz intacta. No tienes que hacer nada, solo escuchar con calma, con quietud, permitiendo que silencio y sonidos sean la puerta que te lleva aún más profundo en esta serenidad interior. Y ahora, con la misma calma y amabilidad, dirige tu conciencia hacia las sensaciones que llegan desde tu cuerpo. Percibe los puntos de contacto entre tu piel y las sábanas y el leve roce de la ropa, el peso que tu cuerpo entrega al colchón. Siente la temperatura, quizá más tibia en el pecho, más fresca en los pies o las manos. Observa el aire que pasa por tu nariz al respirar. Nota cómo al inhalar lo sientes más fresco y seco y al exhalar lo percibes más cálido y húmedo. Tal vez tu cuerpo se sienta pesado o, por el contrario, tan ligero que casi parece flotar. Puede que aparezca un leve hormigueo o una vibración sutil. Quizá notes tus manos o tu cabeza o tus pies o todo tu cuerpo
como si fueran más grandes de lo que realmente son. Sea lo que sea, no hay nada que buscar ni cambiar, solo observar con curiosidad tranquila, con serenidad, lo que surja en el paisaje nocturno de sensaciones táctiles de tu cuerpo. Las sensaciones de tu cuerpo se calman, se relajan, se aflojan, se alejan. Tu cuerpo descansa y duerme en tu cama profunda, muy profundamente. Uno. Los músculos y nervios de tus pies, del izquierdo y del derecho, en tu planta, tu empeine, tus dedos, se relajan, se aflojan, descansan, duermen, dejando de enviar señales a tu cerebro y a tu conciencia. Dos. Los músculos y nervios de tus piernas, la izquierda y la derecha, por delante y por detrás. Se aflojan, se calman, se relajan, descansan y dejan de enviar señal alguna a tu cerebro y a tu conciencia. Tres. Los músculos y nervios de tu abdomen, desde la pelvis hasta el diafragma, se relajan, se aflojan, se serenan. Los órganos que allí habitan también se calman, se aflojan, duermen y todo deja de enviar señales a tu cerebro y a tu conciencia. Cuatro. Los músculos y nervios de tu pecho, desde tu diafragma hasta tus hombros, y los órganos que allí son protegidos, se relajan, se aflojan,
se calman, descansan, dejando así de enviar señales a tu cerebro y a tu conciencia. Cinco. Los músculos y nervios de tu espalda, desde la base de tus glúteos hasta tus hombros, se relajan profundamente. Toda tu columna, desde el coxis hasta la primera vértebra cervical, se afloja, se calma, se relaja. Los tejidos se sueltan, descansan, duermen y dejan de enviar señales a tu cerebro y a tu conciencia. Seis. Los músculos y nervios de tus brazos, el izquierdo y el derecho, desde tus hombros hasta tus muñecas, se relajan, se aflojan, se serenan descansando, durmiendo, y ya no envían señales a tu cerebro ni a tu conciencia. Siete. Los músculos y nervios de tus manos, la izquierda, la derecha, en la palma, el dorso, los dedos, se relajan, se aflojan, se calman, descansan y ya dejan de enviar señales a tu cerebro y a tu conciencia. Ocho. Los músculos y nervios de tu cuello, de tu garganta, de tu cabeza, de todo tu rostro, incluyendo tu frente, tus ojos, tus mejillas, tu nariz, tu boca, tu mandíbula. Todos se aflojan y relajan profundamente. Se serenan, descansan, duermen y dejan de enviar señales a tu cerebro y tu conciencia. Nueve. Todas las neuronas, células y fibras de tu cerebro se relajan, se calman,
se serenan profundamente, muy profundamente. Descansan, se regeneran, comienzan a emitir ondas lentas y amplias como olas suaves que lo envuelven todo en un mar de calma. Y cuando llega el momento de soñar, saben cómo ayudarte. Te enviarán justo entonces señales claras, limpias, para que te des cuenta, para que sepas que estás soñando, para que despiertes dentro del sueño. Diez, 10, 10. Como una barca que flota sobre un lago silencioso y en calma. De la misma forma tu cuerpo y mente se aquietan, flotando en este silencio y paz profunda, abandonando toda resistencia, dejándose ir suavemente. Flotas en tu barco, desplegando las velas de tu intención, navegando por el océano infinito de estrellas al que perteneces. Las sensaciones de tu cuerpo cada vez más suaves, más lejanas, como las luces del puerto que se desvanecen en la distancia. Y allí, en el puerto de tu cama, tu cuerpo descansa. Reposa quieto, protegido, mientras se regenera en un sueño profundo, muy, muy profundo. Y cuando tu barco cruce la mar de los sueños, lo sabrás. Tomarás el timón. Guiarás tu sueño o entablarás un diálogo con él, descubriendo la magia, descubriendo tus misterios, cruzando las fronteras, explorando y abriéndote a una realidad más grande, más amplia, de horizontes abiertos, luminosos, amables, sabios.
Confías en esa parte exploradora que habita en ti. Confías en tu luz. Y mientras tu cuerpo descansa profunda, muy profundamente, toda la noche. Permitiendo que este proceso se despliegue con calma, con confianza, con la certeza tranquila de que todo está bien. Gracias. Descanso. Gracias. Sueños. Gracias. Noche mágica y sagrada. Gracias. Gracias.
como una barca que flota sobre un lago silencioso y en calma. De la misma forma tu cuerpo y mente se aquietan, flotando en este silencio y paz profunda, abandonando toda resistencia, dejándose ir suavemente. Flotas en tu barco, desplegando las velas de tu intención, navegando por el océano infinito de estrellas al que perteneces. Las sensaciones de tu cuerpo cada vez más suaves, más lejanas, como las luces del puerto que se desvanecen en la distancia. Y allí, en el puerto de tu cama, tu cuerpo descansa. Reposa quieto, protegido, mientras se regenera en un sueño profundo, muy, muy profundo. Y cuando tu barco cruce la mar de los sueños, lo sabrás. Tomarás el timón. Guiarás tu sueño o entablarás un diálogo con él, descubriendo la magia, descubriendo tus misterios, cruzando las fronteras, explorando y abriéndote a una realidad más grande, más amplia, de horizontes abiertos, luminosos, amables, sabios. Confías en esa parte exploradora que habita en ti. Confías en tu luz. Y mientras tu cuerpo descansa profunda, muy profundamente, toda la noche. Permitiendo que este proceso se despliegue con calma, con confianza, con la certeza tranquila de que todo está bien.
como una barca que flota sobre un lago silencioso y en calma. De la misma forma tu cuerpo y mente se aquietan, flotando en este silencio y paz profunda, abandonando toda resistencia, dejándose ir suavemente. Flotas en tu barco, desplegando las velas de tu intención, navegando por el océano infinito de estrellas al que perteneces. Las sensaciones de tu cuerpo cada vez más suaves, más lejanas, como las luces del puerto que se desvanecen en la distancia. Y allí, en el puerto de tu cama, tu cuerpo descansa. Reposa quieto, protegido, mientras se regenera en un sueño profundo, muy, muy profundo. Y cuando tu barco cruce la mar de los sueños, lo sabrás. Tomarás el timón. Guiarás tu sueño o entablarás un diálogo con él, descubriendo la magia, descubriendo tus misterios, cruzando las fronteras, explorando y abriéndote a una realidad más grande, más amplia, de horizontes abiertos, luminosos, amables, sabios. Confías en esa parte exploradora que habita en ti. Confías en tu luz. Y mientras tu cuerpo descansa profunda, muy profundamente, toda la noche. Permitiendo que este proceso se despliegue con calma, con confianza, con la certeza tranquila de que todo está bien.
como una barca que flota sobre un lago silencioso y en calma. De la misma forma tu cuerpo y mente se aquietan, flotando en este silencio y paz profunda, abandonando toda resistencia, dejándose ir suavemente. Flotas en tu barco, desplegando las velas de tu intención, navegando por el océano infinito de estrellas al que perteneces. Las sensaciones de tu cuerpo cada vez más suaves, más lejanas, como las luces del puerto que se desvanecen en la distancia. Y allí, en el puerto de tu cama, tu cuerpo descansa. Reposa quieto, protegido, mientras se regenera en un sueño profundo, muy, muy profundo. Y cuando tu barco cruce la mar de los sueños, lo sabrás. Tomarás el timón. Guiarás tu sueño o entablarás un diálogo con él, descubriendo la magia, descubriendo tus misterios, cruzando las fronteras, explorando y abriéndote a una realidad más grande, más amplia, de horizontes abiertos, luminosos, amables, sabios. Confías en esa parte exploradora que habita en ti. Confías en tu luz. Y mientras tu cuerpo descansa profunda, muy profundamente, toda la noche. Permitiendo que este proceso se despliegue con calma, con confianza, con la certeza tranquila de que todo está bien.
Hola de nuevo. Comenzamos esta segunda parte de la noche en la que la magia y la aventura están invitadas. Ponte en una postura cómoda, pero que no sea tu posición habitual para dormir. Y si crees que puedes dormirte demasiado fácil, escoge una posición sentada. Vamos a comenzar practicando los ciclos, primero de forma rápida, luego progresivamente más lento. Ya realizaste un primer ciclo, conoces la experiencia. Ahora, en esta segunda parte, las indicaciones serán más sutiles y breves, dejando más espacio a tu experiencia. A veces te distraerás, claro que sí. Cuando te des cuenta, con amabilidad pero con firmeza, regresa a los ciclos, continúa con ellos. Este darte cuenta y regresar es una parte muy importante que luego te facilitará alcanzar la conciencia en los sueños. Presta una atención tranquila y serena. Los músculos de tu cuerpo y de tus ojos muy relajados, aflojando toda tensión que puedas notar. No intentes forzar ninguna experiencia sensorial. Simplemente observa lo que venga a tu campo de conciencia. Puede que empiecen a surgir sensaciones nuevas, diferentes. Al principio tal vez sean sutiles, breves, casi imperceptibles. Y quizás, por un instante, te sorprendan. Mantente observando con calma. Si mantienes la atención tranquila y abierta, es posible que esas sensaciones se hagan más claras, más estables. Y si en algún momento te distraes o te pierdes, no pasa nada. Solo regresa, amable, a los ciclos. Ellos son tu ancla, tu camino. Ahora lleva tu atención a tu vista, tu oído, tu tacto, lo que ves. Lo que escuchas, lo que sientes. Regresa a tu vista. Ahora a tu oído. De nuevo a tu tacto. Lo que ves. Lo que escuchas. Lo que sientes.
retorna otra vez al sentido de la vista. Al de tu oído. Y regresa al sentido del tacto. Observa lo que ves. Presta atención a lo que escuchas. Y ahora trae a tu conciencia lo que percibes en tu cuerpo. De nuevo, observa de forma relajada lo que ves. Lo que oyen tus oídos. Y las sensaciones táctiles de tu cuerpo. Regresa a tu vista. Vuelve a tu oído. Otra vez a tu tacto. De nuevo, lo que ves. Lo que oyes. Lo que sientes.
tu vista, tu oído, tu tacto. Lo que ves con tus ojos cerrados. Lo que escuchan tus oídos. Lo que siente tu cuerpo. Lo que ves. Lo que escuchas.
lo que sientes en tu cuerpo. Lo que percibes a través de tu vista. Lo que percibes a través de tus oídos. Lo que percibes en tu cuerpo. Tu vista.
tu oído. Tu tacto. Observa lo que ves. Observa lo que escuchas. Observa lo que sientes.
lo que percibes a través de tu vista. Lo que percibes a través de tus oídos. Lo que percibes en tu cuerpo. Ahora, si quieres, puedes acomodarte y cambiar a tu postura preferida para descansar y dormir otra vez. Duerme, descansa, en calma, en bienestar. Felices sueños.